TV Plus en español, convirtiendo las paradas de tránsito en fuentes de ingresos. ¿Por qué hay tanto interés en cursar estas multas, especialmente esta cantidad? ¿A dónde va el dinero? ¿Cuál fue su respuesta? Porque quiero que lo hagas. Dos exoficiales de policía afirman que se sintieron obligados a poner multas para llenar las arcas de su ciudad. Pensé que mantenía seguras las carreteras. Nuestra investigación revela la laguna legal que lo hace posible y soluciones para limitar esta práctica. ¿Las máquinas modernas fallan más rápido? Analizaremos por qué la vida útil de los electrodomésticos podría estar disminuyendo y cómo influyen las características de alta tecnología. Además, una familia pide que se asuman responsabilidades años después de que su hijo fuera asesinado mientras servía en Afganistán. Hasta el día de hoy nada ha cambiado. Nadie ha admitido culpa de nada. ¿Cómo el sacrificio hecho por los servicios militares de Estados Unidos ayudó a refugiados a llegar a un lugar seguro? Historias en profundidad que informan e inspiran. Está viendo Investigate TV Plus en español. Cuando le cursan una multa de tránsito, ¿alguna vez se ha preguntado qué pasa con el dinero que paga? Soy Luis Carlos Mendoza. Nuestra investigación descubrió que ciudades en todo el país utilizan multas de tránsito para reforzar sus presupuestos. El Instituto de Justicia lo llama tasación por multa y descubrieron que algunas leyes estatales permiten esta práctica, incluyendo Georgia, donde dos oficiales de policía afirman que fueron presionados para poner multas de tránsito con el fin de generar dinero para su ciudad. El reportero de investigación Andy Pierrotti escucha sus historias y realiza un análisis profundo sobre soluciones para abordar las multas excesivas. Conduce por la ciudad de Poland, Georgia. Y es posible que escuches una serie de quejas sobre su fuerza policial. Es una locura porque vas reduciendo la velocidad y de repente, ¡boom!, están sobre ti. Es una trampa de velocidad. Un pueblo tranquilo en el sur de Georgia que cubre poco más de 3 kilómetros cuadrados. En Pulan bajas la velocidad. Sí, te atrapan. John Masters multó a muchos de esos conductores Hasta donde sabía era un empleado modelo. cuando trabajó en el departamento de policía hace 2 años. Creí que mantenía seguras las carreteras. ¿Cuándo cambió eso? Para mí empezó cuando me dijeron que debía escribir cierta cantidad de multas por noche y que esas multas pagaban el auto, mi salario, el mantenimiento del vehículo, los gastos del departamento y los servicios de la ciudad. Entonces, ¿crees que escribiste multas? Por una cuota que normalmente no habría escrito. Los registros de la ciudad muestran que John solía escribir docenas de multas semanales. Solo lo superaba el subjefe de policía de la ciudad en ese momento. Básicamente me dijo que si no hacía esto, entonces no iba a pasarla bien. John no es el único oficial que hace estas afirmaciones. Había algo mal ahí. Zach Watson también trabajó en el departamento de policía de Poland. Así que cuando comencé a hacer preguntas como ¿por qué había tanto interés en estas multas, especialmente esta cantidad? ¿A dónde va el dinero? ¿Cuál fue su respuesta? Porque quiero que lo hagas. Necesitamos dinero. Descubrimos que el 44% del presupuesto de la ciudad provenía de multas y confiscaciones en 2022. Ingresos recaudados por la policía, casi el 50% el año anterior, aproximadamente en el mismo periodo en que John y Zach trabajaron allí. Poland tiene un historial extenso de reclamos por multas excesivas. Hace 15 años, el Departamento de Seguridad Pública de Georgia investigó su departamento de policía por lucrar con los conductores. Aunque exoneró a la agencia de cualquier delito, descubrió que el 103% de su presupuesto provenía de multas de tráfico, señalando que tenía un presupuesto excepcionalmente grande para un departamento de policía de 5 oficiales en una ciudad con una población de 1,700 residentes. No sé qué dinero necesita Pulan, pero lo consiguen. La ciudad de Poland no es un caso aislado. Los registros estatales muestran que al menos 17 ciudades en Georgia dependieron en un 25% o más de sus ingresos de multas y confiscaciones entre 2020 y 2022. Según el Instituto para la Justicia, Georgia se clasifica como el peor estado del país con leyes que podrían permitir o incluso fomentar lo que llama tasación por multa. Es impactante, quiero decir, no hay duda de ello. Compartimos nuestros hallazgos con el representante estatal Joseph Gullett. Eso es más que problemático. Una ciudad necesita dinero, pero no debería depender de las multas. Debería
tratarse de seguridad pública. La ley de Georgia permite que el Estado revoque o suspenda los permisos de dispositivos de detección de velocidad cuando los ingresos por multa superan el 35% del presupuesto del Departamento de Policía. Pero eso solo involucra multas relacionadas con el exceso de velocidad. Eso significa que las ciudades pueden recaudar todo el dinero que quieran de otras infracciones de tránsito. El representante Gollett, un republicano del condado de Paulding, dice que quiere encontrar una solución legislativa para abordar esta laguna legal. El mejor gobierno suele ser el más cercano a la gente, pero a veces se equivocan y es entonces cuando debemos intervenir y tratar de corregir el rumbo. La ciudad de Powland rechazó solicitudes recientes de entrevistas, pero su abogado Tommy Coleman habló con nosotros en julio de 2024, explicando por qué cree que los legisladores deberían dejar en paz a los municipios del sur de Georgia. Las ciudades y los condados en Georgia y en otros lugares deberían ser dueños de su propio destino. Deberían poder controlar mejor sus ingresos. Los conductores frustrados se sienten manipulados por lo que llaman una práctica policial injusta. Cuando pasas por Pullman siempre tienen a alguien detenido. Espero que no nos atrapen en el camino. En un estado que permite a las ciudades recaudar dinero ilimitado de los conductores a través de las fuerzas del orden local. La legislación propuesta por el representante Gollett podría incluir un límite a la cantidad de dinero que las ciudades pueden recaudar de multas de tránsito, similar al mandato existente en el estado vecino de Alabama. En 2023 entró en vigor una ley estatal que limita al 10% de su presupuesto la cantidad de ingresos por multas de tránsito que una ciudad puede recaudar. Las multas recaudadas por encima de ese umbral se destinan a un fondo estatal de compensación para víctimas de delitos. Este tipo de solución aborda el problema de manera más directa y no tiene los mismos problemas de limitar las acciones de la policía como la ley actual. Los defensores del límite dicen que no impide que la policía curse multas, pero reduce los incentivos financieros. Puede aprender más sobre cómo su estado maneja las multas de tránsito en investigatetv.com. A continuación, analizamos a fondo por qué los estudiantes se benefician de la diversidad en las aulas Los niños se emocionan mucho cuando él entra al salón de clases. y el esfuerzo por motivar a más hombres afroamericanos a convertirse en educadores. Pero primero, una historia de sacrificio 23 años es apenas el comienzo de la vida. y supervivencia. Si me atrapaban con un pasaporte estadounidense, sería el fin de mi vida. Historias trágicas e inspiradoras sobre cómo las vidas cambiaron para siempre tras el retiro mortal de Afganistán. Puede ver Investigate TV Plus en español en cualquier momento en línea. Simplemente suscríbase a nuestro canal de YouTube. Encontrará historias y episodios completos. Casi 4 años después de la muerte de su hijo, un padre afirma que nadie ha asumido responsabilidad. En agosto de 2021, Estados Unidos se retiró de Afganistán, marcando el fin de la guerra más larga en la historia del país. Pero ese día se volvió caótico y mortal. Un atentado suicida mató a 13 miembros del servicio militar de Estados Unidos y a más de 100 afganos fuera del aeropuerto de Kabul. Entre los soldados que perdieron la vida ese día estaba el soldado Jared Schmitz, de 20 años, originario de Missouri. Pero sus acciones ayudaron a poner a salvo a miles de personas, mientras su padre lucha por respuestas sobre su muerte. La reportera Caroline Hecker nos muestra cómo su sacrificio ayudó a darles a otros un nuevo comienzo. Mark Schmitz siempre supo que su hijo Jared sería enterrado en el Cementerio Nacional de Jefferson Barracks. Nunca se imaginó que estaría vivo para verlo. Es un día terrible. Honestamente tenemos un calendario en la sala que no cambia. Siempre dice 26 de agosto de 2021. Ese es el día en que Jared, junto a otros 12 miembros del Servicio Militar de Estados Unidos, estaban fuera de la puerta Abbey en el aeropuerto de Kabul. Su objetivo era ayudar a quienes tenían los documentos adecuados a ponerse a salvo y controlar la multitud en pánico. Ese día, un atentado suicida les quitó la vida, junto con cientos de afganos. Schmitz quiere respuestas sobre el caos y el derramamiento de sangre. 3 años después, dice que sigue esperando. Hasta el día de hoy nada ha cambiado. O sea, nadie ha admitido culpa de nada y todos sabemos, incluso los civiles, que esto fue un desastre y un total fracaso. Sin la dedicación y el sacrificio supremo del soldado Schmitz y otros, innumerables personas habrían quedado atrapadas en Afganistán. Sisi Safi está agradecida de no ser una de ellas. Siempre tuve interés en ser una mujer educada e independiente desde el principio, desde muy joven.
Tenía 4 años el 11 de septiembre de 2001 y recuerda a su padre ayudando a las tropas estadounidenses en su aldea en el este de Afganistán. Pudo asistir a la escuela y decidió aprender inglés a los 15 años. Esta decisión cambiaría el rumbo de su vida. La clase terminó y cuando regresábamos a casa, fuimos capturados por los talibanes. Dice que sus captores talibanes la golpearon y torturaron por querer aprender inglés. Nos llevaron a la orilla del río, tomaron mi libro y lo arrojaron al agua. Y luego les dije, la verdad, me quitaron mi libro, pero no pueden quitarme el conocimiento que tengo en mi mente. Después de 4 días, logró convencer a sus captores de que la dejaran volver a su casa con sus padres con la condición de que aceptara casarse con uno de los líderes mayores. Eso, dice ella, nunca iba a pasar. En cambio, impresionados por su habilidad para engañar a los talibanes, el ejército de Estados Unidos le ofreció un trabajo como traductora. Esta soy yo cuando tenía 16 años y comencé mi trabajo con ellos. Sisi participó en misiones diarias con las fuerzas estadounidenses sirviendo como traductora y asesora cultural. Se destacó tanto por ser afgana como por ser mujer. Pensé, esto es lo correcto, tengo el conocimiento, tengo la educación, ¿por qué no ayudar al ejército estadounidense en Afganistán? Aquí estaba en una misión. Durante 10 años ayudó a recopilar información y a facilitar reuniones con funcionarios militares y locales. En agosto de 2021, después de que su servicio había terminado, recuerda haber visto la toma talibán desde la ventana de su apartamento. Podía ver a los talibanes en la calle instalando puntos de control y no me sentía segura. Si me atrapaban con un pasaporte estadounidense, sería el fin de mi vida. Pero ellos me dijeron, creemos en ti, debes llegar al aeropuerto, no tienes otra opción. Lo logró. Se despidió de su familia antes de abordar el avión. Sería el último vuelo comercial que saldría. Finalmente, después de 10 años de luchar contra los talibanes, estaba fuera de su alcance. Estaba en el aire y después de unas horas aterricé en Doha. 3 años después, mientras Sisi mira hacia adelante en su vida en América, la familia Schmitz se pregunta cómo sería. 23 años es apenas el comienzo de la vida y realmente habría descubierto quién era en realidad, ¿sabes? Es una oportunidad que Jared nunca tendrá, pero el mayor regalo que les dio a otros. Para Dios, su trabajo aquí estaba hecho. En septiembre del 2024, la familia Schmitz viajó a Washington, D.C. para recibir la medalla de oro del Congreso en nombre de su hijo, otorgada póstumamente a los 13 miembros del servicio militar estadounidense que murieron en el ataque. En cuanto a Sisi, ahora tiene un trabajo, un lugar donde vivir y, lo más emocionante, dice ella, su licencia de conducir. Más adelante, hablamos sobre la durabilidad de una lavadora. Investigamos por qué los electrodomésticos de su abuela podrían durar más que uno nuevo. Nuestra cobertura en profundidad continúa. Puede conectarse con Investigate TV Plus en español en nuestras redes sociales. ¿Es lo nuevo siempre mejor? Desde refrigeradores hasta lavadoras, los electrodomésticos pueden hacer más que nunca. Pero hemos descubierto una desventaja en estas sofisticadas funciones. Estas máquinas modernas no solamente quedan obsoletas más rápido, sino que también tienen más probabilidades de averiarse que los electrodomésticos fabricados hace décadas. Y un experto con el que hablamos dice que todo se reduce a una práctica comercial conocida. La reportera Sharon Chen investiga por qué su vida útil parece estar disminuyendo. En su vida, Lonnie Tupa ha lavado mucha ropa. Y cuando decimos mucha, es realmente mucha. Tuve 5 hijos y la lavadora funcionó constantemente durante años y años, mañana, tarde y noche. Hace poco tuvo que reemplazar su lavadora y secadora después de 37 años. Sí, 37. Y creo que podría haberla usado por más tiempo. Pero comprar electrodomésticos nuevos se ha vuelto algo complicado. Algunos dicen que los fabricantes le han cerrado la puerta a la calidad. Buenos días, Dulsbury Appliance. Bienvenidos a Dulsbury Appliance, en Leavenworth. He estado directamente en el negocio de los electrodomésticos durante casi 50 años. Ferg Massing es el propietario y en los últimos años ha notado un cambio. Los electrodomésticos no solían fallar a este ritmo tan rápido y sucedió de repente. ¿Cómo llamas a esta área de la tienda?
Lo llamo mi museo de electrodomésticos desechados. En resumen, ya no los hacen como antes. Estas son lavadoras que fueron desechadas en menos de 3 años y medio. ¡Wow! Y tenemos un modelo que literalmente solo tenía 1 año y medio de uso. Es un problema que Ferg llama obsolescencia programada, la práctica comercial de diseñar productos para que se rompan rápidamente o queden obsoletos en poco tiempo. De hecho, miremos este estudio de Plus Technologies. La empresa de reparación de electrodomésticos encuestó a 80 técnicos y encontró que el 70% de las reparaciones eran de electrodomésticos de 5 años o menos. El estudio también encontró que las lavadoras se averiaban con más frecuencia, seguidas por las secadoras. Los refrigeradores eran los más difíciles de reparar, y todo lo anterior, según Ferg, es simplemente demasiado costoso. Las tarifas por servicio han aumentado, las piezas han subido de precio. Esto es una necesidad urgente y a veces los técnicos no están disponibles. Y la tecnología también está jugando un papel en la reducción de la calidad. La electrónica que se coloca en las máquinas parece ser de un nivel de calidad más bajo. Es casi como si se hubieran reunido y hubieran dicho, ¿qué más da? Y comenzaran a fabricar electrodomésticos de menor calidad. Ferg incluso ha intentado transmitir este mensaje él mismo. He intentado decirles a los fabricantes que la calidad de sus productos no está a la altura de las expectativas, pero no lo aceptan. No quieren hablar del tema. ¿No quieren escucharte? No quieren escuchar. Creo que tenemos que aceptar lo que tenemos. Pero me encantaría contar una historia diferente cuando mis clientes vienen a la tienda. Pero es una historia que no ve que mejore pronto. No veo que haya un incentivo por parte de los fabricantes para cambiar eso. En cuanto a Lonnie, hizo su investigación y eligió este modelo de Speed Queens, Ya he lavado 4 cargas y funciona de maravilla. confiando en el lema construidas mejor para durar más. ¿Lista para otros 37 años? Así es. ¿O más? Tendré 110 años cuando eso pase. Es un problema que todos enfrentamos. Tener que comprar nuevos electrodomésticos cuando apenas los hemos usado durante unos pocos años, porque es más barato reemplazarlos que repararlos. Ya no es como antes. Para obtener el mejor valor por su dinero, Massing le recomienda investigar, buscar una máquina más simple y tratar de comprar productos fabricados en Estados Unidos. Él dice que así tendrá más recursos para reparar el electrodoméstico, ya que encontrar la pieza adecuada se ha convertido en un problema mayor. ¿Y qué pasa si ni siquiera existe una solución? Hay un grupo que lucha por las leyes de derecho a reparar que está ganando impulso en todo el país. Dice que los fabricantes deben proporcionar de manera obligatoria documentación, piezas y herramientas a un consumidor o a un representante de reparación independiente que el consumidor pueda elegir. Mientras 8 estados han aprobado leyes, una docena más las están considerando. Quienes se oponen dicen que esto requeriría que las empresas revelen información sensible, poniendo en riesgo la seguridad. Puede aprender más sobre cuánto están gastando las familias en electrodomésticos y cómo han cambiado los precios con los años en investigatetv.com. A continuación, construyendo futuros más brillantes. El conocimiento que adquieres, las experiencias, la conexión, no se le puede poner precio a eso. Necesitamos personas como nosotros aquí. Además, un análisis detallado sobre cómo podrían impactar positivamente a los estudiantes. Al aumentar la representación en las aulas, las investigaciones muestran que los estudiantes, especialmente los niños negros, se benefician de tener maestros que se parecen a ellos. La reportera Alexis Domínguez nos lleva a una escuela primaria en Arizona para ver cómo fomentar la diversidad está inspirando a la próxima generación de maestros. Katie Johnson irradia felicidad cuando habla sobre el tiempo que pasa con los preescolares en el aula de la señorita Perry. Me divierto con ellos todos los días. Es una increíble sensación de paz. Es increíble con los niños. Se emocionan mucho cuando él entra al salón de clases. Ok, bingo, bingo. Cada semana les enseña nuevas palabras, cómo escribir sus nombres y leer historias. Sé que más adelante en la vida van a recordar quién soy y les va a gustar la escuela gracias a mí.
El Instituto Nacional de Salud descubrió que los niños que asisten a preescolar tienen menos probabilidades de ser arrestados más tarde. Es una estadística que ha impulsado la pasión de Katie. No quiero que nadie pase por lo que yo pasé en la vida. Quiero prevenir tanto como pueda. Este es el lugar perfecto para intervenir y cambiar eso, darles algo nuevo, hacer que les guste la escuela. Él forma parte de The Literacy Lab, que proporciona a hombres de color de entre 18 y 24 años una base para seguir una carrera que quizás nunca consideraron, la educación. También los ayudan con recursos financieros para que puedan estudiar. El conocimiento que adquieres, las experiencias, la conexión, no se le puede poner precio a eso. El Departamento de Educación de Arizona reporta que solo una cuarta parte de los maestros del estado son hombres, y aún menos son hombres de color. El 17% de todos los maestros de Arizona son hispanos. El 4% son negros. Hemos estado en Arizona por 2 años ya. Navarro Whitaker dirige el programa y dice que allí es donde entra en juego The Literacy Lab. Las estadísticas muestran que los puntajes de todos en las pruebas mejoran cuando hay un hombre negro en el aula. Y además necesitamos personas que se parezcan a nosotros en el aula. La esperanza es que después del programa la mayoría continúe trabajando en escuelas de Arizona o sigan su educación universitaria para convertirse en maestros de tiempo completo. Ese es el objetivo, quedarse en la educación. El programa opera en media docena de otras ciudades, incluyendo Atlanta, Cincinnati y Washington, D.C. Los recién graduados de secundaria o los estudiantes de último año pueden solicitar el programa The Literacy Lab, llamado Little Men Fellowship, que dura todo un año escolar. Eso es todo por hoy en Investigate TV Plus en español. Soy Luis Carlos Mendoza. Gracias por acompañarnos. En el próximo Investigate TV Plus en español, decenas de miles de mujeres encarceladas son privadas de su dignidad por la falta de acceso a productos higiénicos femeninos. Es deshumanizante, es degradante, es un problema universal en todo el país. Nuestra investigación expone las consecuencias peligrosas y cómo un Estado está facilitando y haciendo más equitativo el acceso a este tipo de productos para las reclusas.